Continuamos aquí en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Mónica Mendoza Saltos, es macroeditora del diario El Comercio. Con ella queremos conversar sobre lo sucedido en estos días y en esta semana, especialmente porque de ahí el caso de ellos ya tiene mucho tiempo en el que no les resuelven el pago de las liquidaciones y algunos inclusive de sueldos de compañeros que trabajaron en el diario El Comercio. Diario El Comercio sigue trabajando, Diario El Comercio tiene una junta de accionistas. En esta junta de accionistas que se dio el martes 23 de abril, hubo una protesta pacífica en las afueras de la planta de Diario El Comercio. Sin embargo, Diario El Comercio estaba resguardado por un piquete de policías. Ay, como yo quisiera hacer lo mismo, poner un piquete de policías cuando va el cobrador del banco a mi casa, ¿no? Como pudiéramos hacer lo mismo, pero no se puede. Solo las empresas tienen este tipo de resguardo. Estimada Mónica, muy buenos días, bienvenida y gracias por haber aceptado esta entrevista. Cuéntenos en detalle cómo está el caso de los ex trabajadores de Diario El Comercio. Buenos días. ¿Qué tal, César? Buenos días a ti y para toda tu audiencia y gracias por la invitación y por tomar en cuenta el caso de los ex trabajadores del comercio y jubilados, que sumamos más de 300 familias ecuatorianas. Y digo gracias por tomar en cuenta porque hay autoridades, gremios y otros medios de comunicación que ven a un lado, se hacen de la vista gorda con nuestro caso y el temor aquí es que el caso pase al olvido o quede en la impunidad. El diario El Comercio está violado sistemáticamente nuestros derechos laborales, derechos humanos, derechos a tener un sueldo, un pago digno por un trabajo que realizamos honestamente durante muchos años en el comercio. Tengo ex compañeros que han trabajado más de 30 y 36 años que no se les ha cancelado su jubilación. Tengo ex compañeros que son jubilados como Guillermo Corral, Víctor Bisuete y muchos otros que puedo nombrar que han sido periodistas, fotógrafos reconocidos del diario El Comercio y que han hecho parte del prestigioso de ese medio de comunicación que actualmente para nosotros lo ha perdido totalmente. Esa imagen de credibilidad, de ética y de responsabilidad que tenía el comercio se ha hecho aguas, decimos nosotros. Y lo que tú cuentas, lo que ocurrió hace 2 días, en Quito, estaba convocada la Junta General de Accionistas del Grupo El Comercio para la tarde del martes, que entendemos que no se realizó. No tenemos mayor información, pero entonces nos organizamos, el grupo de ex trabajadores y jubilados, para ir a reclamar pacíficamente, hacer un plantón con carteles, gente indefensa, la mayoría, incluso con niños, estaban ahí como están las imágenes de fotográficas y de video. Pero cuando llegaron nuestros compañeros ya había un piquete y un resguardo de policías y sí fue indignante y humillante, sobre todo que personas que entregaron y hemos entregado la vida a esa empresa ahora nos reciban con la Policía Nacional cuando la policía debería estar presta para atender a otros temas de inseguridad en el país. Entonces sí fue humillante, aparte de que te humillen y que no te paguen y que no cumplan con tus derechos a los que están garantizados en la Constitución, en el Código Laboral, y que se han firmado acuerdos laborales de mediación, incluso ante el Ministerio de Trabajo, no se estén cumpliendo. Entonces vas a las instalaciones a hacer pública tu derecho a la protesta y a reclamar, y entonces te reciben con la Policía Nacional. Entonces sí, eso fue sumar a la humillación que ya en estos momentos estamos recibiendo tanto, y gente además adulta mayor estaba ahí también. Habían ex compañeros que decían que tenían 80 y 90 años de edad, que no reciben ya más de 7 meses el pago de sus pensiones de jubilación patronal. Hay que aclarar eso porque por ahí algunos dicen, no, pero el IES, no, es la jubilación patronal que todavía está vigente en este país. No se ha reformado eso. Las empresas para las que uno trabaja establecen que se debe pagar una jubilación patronal y muchos hemos tenido derecho a eso, pero no se está cumpliendo, César. Entonces sí es lamentable que ninguna autoridad esté atendiendo este caso. Eso te puedo actualizar de lo que pasó esta semana. La Junta General de Accionistas no se realizó. Estimada Mónica, una empresa cuando incumple el código laboral,
es inmediatamente sancionada. O sea, ¿qué corona tiene el comercio de no pagar 7 meses las pensiones, por ejemplo, en el caso de los jubilados? Ahí el IES ya debería haber actuado, porque ya digo, en una empresa mediana de pocos empleados, cuando sucede esto, inmediatamente le están glosando, le mandan a coactiva y posiblemente hasta le cierran a la empresa. No quisiéramos que pase eso con el Diario El Comercio, pero, o sea, ¿por qué a ellos sí les esperan tanto? ¿Y por qué ustedes no han tenido la información de la Junta de Accionistas? Porque ahí deberían decirles, bueno, a ver, Junta de Accionistas es para ver, hubo ganancias, hubo pérdidas, y cómo vamos a resolver el tema de nuestros ex empleados. Eso deberían haberles informado después de esta reunión. ¿Tuvieron alguna información? ¿Les han dicho algo? ¿Van a informarles en una sesión diferente? ¿O simplemente han optado por el silencio, Mónica? O sea, durante todos estos meses que hemos reclamado el pago, muchos, en mi caso y muchos compañeros hemos escrito correos a la gerenta general o mensajes a la persona a cargo de recursos humanos. La gerenta nunca responde ni mensajes ni correos electrónicos formales que se le plantean pidiendo información sobre el pago, ¿sí? Ni siquiera sobre hasta ahora los pagos que se han hecho, porque ¿qué dice el Código Laboral? Que hasta los 30 días del despido intempestivo se deben cancelar las liquidaciones. En el caso del comercio, esa fue una primera violación, no lo hizo, ¿sí? Aduciendo una crisis económica, obligó prácticamente, digo yo, porque era la única salida, o era demandar o no recibir nada. Entonces planteó un pago a largo plazo, hasta 36 meses, ¿sí? 3 años plazo, de pagar la liquidación en cuotas mensuales. Esas son las cuotas a las que nos referimos en la liquidación, para precisar. Y las otras son las pensiones jubilares que tú ya las mencionaste. Entonces no hay una respuesta oficial, no hay ninguna contraparte dentro de la empresa que le informe y que le responda a uno oficialmente lo que pasa con sus pagos. Entonces ese día de la convocatoria de la Junta de Accionistas, estuvieron un grupo de compañeros y conocimos ya en la noche que se permitió por primera vez que ingresaran 3 ex compañeros, Guillermo Corral, Richard Cortés, periodista, y otra persona del área de la prensa, y fueron recibidos por la gerenta y el señor Ramiro Rivera, que todavía sigue siendo presidente del directorio de esa empresa, y la abogada Andrea Borja. Entonces ahí les explicaron que no había ninguna salida, en resumen, que no hay ninguna solución, que la empresa no tiene recursos, que no saben cuándo van a pagar, porque los compañeros insistieron del pago. Como ya hemos dicho, hay compañeros que se enferman, hay compañeros que han fallecido, como dijo Guillermo Corral, y no han podido cobrar ni recibir ninguno de sus dineros. Hay gente que no puede sobrevivir y que realmente que tiene menos oportunidades que otros que no han accedido a nada. Entonces ese día se les informó que no hay ninguna solución, y eso es lo lamentable. La pregunta es, ¿qué hace el dueño y el mayor accionista de la empresa del comercio para salir de la crisis actual? El señor Remigio Ángel González, que todo el mundo lo conoce como el fantasma. En diciembre pasado, el señor Ramiro Rivera salió a los medios de comunicación a decir que estaba haciendo todos los esfuerzos por conseguir los recursos y que prácticamente ningún banco ni nadie le quería ayudar. Pero en definitiva, ¿quién es el responsable? El dueño de la empresa. El presidente Guillermo Lasso, a inicios del año 2022, hay que recordar que intervino públicamente en el caso del comercio y ofreció intervenir, y dijo que no iba a permitir que ningún empresario extranjero venga a violar la legislación ecuatoriana ni ninguna normativa. Y nos convocó, estuvieron delegados tanto de empleados actuales en esa época del comercio, gente desvinculada de la empresa, y también personal jubilado. Entonces se documentó cada caso. El presidente ofreció, entregamos la información inmediatamente el 7 de enero al Ministerio de Trabajo para atender los casos, porque son diferentes. Hay gente que ha firmado el plan de pago con mediación, hay gente que lo ha hecho directamente, como en mi caso, y yo fui y firmé sin ninguna mala intención y asumiendo que la empresa por la que trabajé 25 años iba a actuar honestamente como siempre había actuado. Asumí.
y otras personas que han demandado también en la empresa y que han perdido y que han terminado en la misma situación a largo plazo. Entonces, esa información que entregamos al gobierno, al ministerio, ha quedado en nada, César. No se ha solucionado ningún caso, no se han ejecutado las mediaciones laborales que establecen la normativa, que si no cumples, entonces se debe pagar todo el monto o ejecutar esas mediaciones. No ha pasado nada de eso. Incluso el 21 de marzo también le enviamos una carta al presidente Lasso recordando toda esta situación, recordando las reuniones que tuvimos y toda la información. En esa época éramos 521 personas, entre jubilados, ex empleados y actuales empleados. Y también hay que recordar lo que no se sabe, que actualmente también les deben al personal internamente. Antes ellos hicieron una protesta en diciembre y presentaron una acción de protección que conocemos que fue negada por los jueces. Los jueces fallaron a favor de la empresa y ahí los empleados no se han manifestado. No podría dar mayor información de lo que pasa internamente con los ex compañeros que todavía laboran en esa empresa, pero sí te puedo decir que externamente hay cientos de familias que están afectadas, que no tienen recursos ni para atender sus problemas de salud, gente adulta mayor. Entonces, sí es lamentable, no hay una solución. Entonces, lo que pretenden los directivos en esa reunión que han informado a los compañeros es que prácticamente nos quedemos de brazos cruzados. Por eso no puede ocurrir. No, pues. O sea, estamos reclamando nuestros derechos, no estamos reclamando ni más ni menos de lo que nos corresponde como derecho para los que hemos sido desvinculados, despedidos intempestivamente, como establece el Código Laboral, que se tiene que pagar la liquidación, como dice la ley, pero no se ha cumplido, César. Eso es lo lamentable en estos momentos. Mónica, seguimos en el tema de la agremiación de periodistas. Hay ONGs que siempre, bueno, nosotros no tenemos muy buena relación con esta ONG que es Fundamedios, pero ellos han tratado de ayudarles, de darles una manito, de denunciar este caso, porque obviamente es una vulneración a gente trabajadora justamente de los medios de comunicación, gente que ha dado su vida en este medio. Deberían pues preocuparse las agremiaciones, colegios de periodistas, federaciones, las ONGs que están ahí siempre pendientes de las alertas para la libertad de expresión y para que no vulneren los derechos de los periodistas. ¿Se han comunicado con ustedes? ¿Conocen el caso? No. ¿Qué han hecho? César, precisamente ayer vi una publicación, la Fundación Periodistas Sin Cadenas es una ONG que se formó hace un par de años en el país a raíz del secuestro y muerte de mis ex compañeros del diario El Comercio, y ellos han sido uno de los medios y las ONG que más han publicado sobre nuestro caso, han investigado y han documentado. Y precisamente ayer ellos publicaron el último informe que la CID ha presentado sobre libertad de expresión sobre Ecuador, a lo que ha entregado información la EDEB y otros organismos, pero no menciona nada sobre el caso de los trabajadores de la comunicación del comercio, porque somos trabajadores de la comunicación, periodistas, prensistas, fotógrafos, diseñadores, asistentes, todas las áreas de un medio de comunicación son trabajadores de la comunicación. Y por lo tanto, en mi caso, consideramos que el caso del comercio también debe ser integrado a esos informes de violación de los derechos humanos, de violación de la libertad de expresión y de ataques a la prensa, porque si no tenemos el membrete como un medio de comunicación, hemos pertenecido a un medio de comunicación que ahora nos ataca, que ahora nos agrede, que ahora actúa corruptamente, por lo que lo está haciendo es no pagar y no cumplir la legislación. Por lo tanto, si lo hace, es una empresa corrupta en estos casos y violadora sistemáticamente de los derechos, como digo. Pero en esos informes no se menciona el comercio. Yo sí le pido a estos organismos y colegas que hagan la investigación adecuada o nos pidan la información. Sí debemos estar ahí. Y sí reconozco y por supuesto que me solidarizo con muchos de colegas, fotógrafos, camarógrafos y periodistas que han sido agredidos. Según ese informe, hay 11 ataques a medios, 43 y periodistas y más de 43 agresiones en el país. Entre esos, recordemos, ataques y manifestaciones, porque la policía agrede, porque otros servidores del Estado agreden, o por algunos sobres bombas que han llegado también producto del crimen organizado en el país. Pero sí consideramos que
el caso del comercio debe ser considerado. Tú te refieres a Fundamedios, ha publicado algunas notas o informaciones, pero ningún directivo de Fundamedios se nos ha acercado, o al menos no he conocido yo, que estoy en el grupo de cabeza de los ex compañeros. Entonces, no hemos conocido de ninguna ayuda de Fundamedios. Fundamedios se encargó de cuestionar muchas situaciones en el pasado de todos los medios de comunicación, creo que más en el correísmo, pero actualmente con nuestro caso no se ha pronunciado. No podría decir más, no quisiera emitir ningún juicio de valor al respecto, pero en estos momentos no hemos tenido. La UNP sé que sí está ayudando, o al menos presta las instalaciones para los jubilados en Quito, pero de ahí no hay ni la EDEP. Bueno, la EDEP representa a los dueños de los medios de comunicación, no sé si el comercio sigue ahí en ese gremio, y no, César, hemos etiquetado siempre en nuestras publicaciones a la CIP, a la Relatoría de Libertad de Expresión, pero no, eso me refería al inicio, y te daba las gracias porque hay mucha gente que mira a un lado, ¿sí? Nosotros no queremos quedar en el olvido ni que nuestro caso quede en la impunidad, como ya hay casos y ejemplos en este país. El caso del diario Hoy, el caso de ex compañeros de Canal 1, que pese a que hay unas resoluciones judiciales, el dueño de entonces no se les paga. Hay radios y medios, colegas que trabajaron en medios incautados y canales de televisión, que incluso el presidente de la República también al inicio de su mandato les ofreció que se iba a poner al día en sus haberes, pero no ha pasado nada. Entonces, en este país, los periodistas y los trabajadores de la comunicación, no es de ahora que y respetan nuestros derechos. Hay una larga historia pasada, lamentablemente. Y lastimosamente los mismos compañeros son quienes hacen o ven a un lado, o ven a otro lado, mejor dicho, estos casos, y por eso nos agarran descuidados, nos agarran desunidos, y ahí está el asunto. Por eso vulneran nuestros derechos en todo lado, ¿no? Bien citaste. Sí, no quisiera yo juzgar ni polemizar con mis compañeros actuales en otros medios. Cada uno tiene su agenda, el medio de comunicación, y los colegas y periodistas responden a una agenda del medio de comunicación y una línea editorial. Sí, yo más lo hago a modo personal, y siempre he dicho yo en los editoriales de aquí de nuestro medio de que deberíamos ser mucho más unidos para poder estar o reclamar esto juntos, ¿no? Unirnos para que no vulneren nuestros derechos, porque y como tú bien dices, no es la primera vez. Entonces sí deberíamos nosotros no depender de estos gremios así aislados, sino, no sé, algún rato es una idea utópica tener un gran gremio de periodistas que no y de gente de la comunicación para que no nos vulneren los derechos. Quiero agradecerte, Mónica, por haber estado con nosotros. Esa es una de las líneas, pero no hay que perder el foco central y el tema central, César. Gracias, es que el diario El Comercio es el responsable y su dueño y sus accionistas y sus directivos quienes deben responder por el pago de nuestras liquidaciones, ¿sí? En mi caso, que yo fui despedida del gran grueso de editores, macroeditores y jefes el 4 de septiembre del año 2021, donde despidieron a Gonzalo Ruiz, a editores de sección, editores digitales y cargos medios y altos de la redacción y de la empresa. Todavía no hemos cumplido, ni siquiera nos han pagado ni el primer año de ese acuerdo, ¿no? Estamos en deuda, no nos pagan desde noviembre, no nos pagan. En mi caso, yo tuve derecho a la jubilación patronal también, por haber trabajado en 2 periodos, 25 años en el comercio, tampoco están cubriendo eso. Entonces, ese es el punto central. ¿Cómo el comercio va a responder por esto? ¿Cómo su dueño va a responder y nos va a pagar? Y las autoridades deben hacer algo. ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? En diciembre también hay que recordar que el señor ministro Donoso dijo que iba a esperar la sensibilidad del dueño de la empresa. Yo supongo que todavía el ministro está esperando sentado a la sensibilidad del señor dueño, porque no ha pasado nada. Exacto. Y él dijo que estaba ayudando y colaborando, y que además se estaba sancionando y multando a la empresa por los incumplimientos, porque también ha habido atrasos al IES, ha habido atrasos en muchos pagos, le deben a los proveedores y, como ya dije, a los empleados y a todos. Pero el asunto es que en estos momentos están afectando la salud,
física, emocional y mental y todo de más de 300 familias de ex trabajadores y jubilados. Ese es el tema central. ¿Cómo nos van a pagar y cuándo nos van a pagar y cómo las autoridades van a hacer que se cumplan esos derechos que han sido vulnerados y están siendo vulnerados permanentemente, César? Así es, Mónica, yo quiero agradecerte y efectivamente hacer el llamado también a los demás medios de comunicación a que se unan, a darles los espacios suficientes para hacer una fuerza común y reclamarle al diario El Comercio por nuestros compañeros, porque ustedes son compañeros, son colegas y eso no hay que olvidarse nunca, de que hoy ustedes, mañana podemos ser nosotros, así que la idea es que estas empresas o estos empresarios, estos administradores cumplan con lo mínimo, con lo básico, que es respetar los derechos laborales de todos sus empleados y colaboradores. Estimada Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y siempre a la orden aquí en Hoja de Ruta Radio. Gracias, César. Gracias a tu audiencia también. Muy amable. Gracias. Nosotros regresamos luego de un corte y estamos ya con el doctor Alejandro Rodas para conversar sobre el tema del juicio político.